Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo hoy en Expedientes TVC. Hoy nos vamos a salir un poquito de los temas políticos que tanto nos abruman y vamos a entrar a un tema que es fundamental. Tiene que ver con la diabetes y con sus riesgos y sus efectos. Y justamente para ello tengo el gusto de que nos acompañe hoy aquí en el estudio de Expedientes TVC a la doctora Karina Pérez Alcántara, médico oftalmólogo. Hola, mucho gusto. Bienvenida, muchas gracias. doctora. Muchísimas gracias. A ver, la diabetes es una de las principales causas, según he leído, de catarata en nuestro país. No sé si en el mundo, pero en nuestro país sí es una de las principales. ¿Es así? Sí, es así. Es una de las causas principales. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que la diabetes, hablamos de que a nivel sistémico genera muchos cambios, mucha degeneración. Bueno, el ojo no es la excepción. Aquí están mis lentes, como muestra clara del diabético. Claro, sí, es una de las causas. Y bueno, pues aquí hoy el tema va a ser la catarata. Pues hay una degeneración en las proteínas que genera el cristalino, que es la estructura interna del ojo. Eso es lo que es la catarata. Exactamente. El cristalino es una pieza natural que tienen todos los seres humanos, ¿no? Raro, digo, sí existe alguno que no tenga, pero bueno. Es una pieza natural del ojo, totalmente transparente, como lo dice el nombre, es cristalino. Con el paso del tiempo y con la edad, el cristalino empieza a hacerse opaco. La diabetes es una enfermedad que acelera ese proceso de opacificación de esta pieza. Por decirlo de un modo, de envejecimiento. Exacto, acelera ese proceso de envejecimiento. Y es algo pues muy común, muy frecuente en pacientes con diabetes. Pero se puede evitar. Se puede retrasar con algunos hábitos, pero la diabetes como tal sí genera la catarata a largo plazo tal vez, si es que tenemos buenos hábitos, pero la va a generar. ¿Y el efecto de ese envejecimiento del cristalino, qué implicaciones tiene? El envejecimiento del cristalino es precisamente opacificar la pieza, es decir, se empieza a hacer blanquecino. Cuando esta pieza empieza a hacerse blanquecina, empieza a restar visión. ¿Por qué? Porque la luz, las imágenes ya no entran de forma clara. El paciente empieza a percibir que las imágenes se ven como a través de una cortina de humo, como los colores se empiezan a distorsionar, la luz se distorsiona mucho, sobre todo luz solar. Y entonces empieza a generar molestias para el paciente, deslumbramiento. Es uno de los signos característicos. Y pérdida de visión. Y pérdida de visión. Vamos a ver, de no ver nítido y claro. Exacto, y es un proceso gradual. Puede presentarse bien, no sé, en unos años, en unos meses. Y regresamos a lo mismo, depende un poquito también de los hábitos del paciente. Cuando hablamos de pacientes diabéticos, hay dos tipos, hasta donde yo entiendo, diabetes tipo 1 y tipo 2. Exacto. Para ambos casos, el riesgo y el efecto de la catarata es igual. Sí, para ambos casos, la diabetes tipo 1 se presenta generalmente más en pacientes jóvenes, hablamos de adolescentes o niños, y la diabetes tipo 2 generalmente ya se va más a pacientes adultos y sobre todo adultos mayores. Y bueno, sí, en cualquiera de los dos pacientes se presenta ese tipo de problema, que es la catarata. Estamos hablando, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de 12 millones de diabéticos en México. Sí. De esos 12 millones, ¿qué porcentaje de ellos o tienen catarata o ni siquiera saben que tienen? De ese porcentaje, pues estamos hablando de un 70%, puede ser hasta más elevado. Hasta más. Sí. Que tienen. tienen. Y de ese 70, posiblemente un porcentaje alto, no se han hecho un estudio. Exactamente. No saben, piensan que están perdiendo visión como efecto de la diabetes. Exactamente. Y bueno, la catarata no se presenta de la noche a la mañana, es un proceso que se va dando poco a poco. En una catarata se va, pues de alguna manera nosotros la vamos midiendo por madurez. Hay cataratas que son leves o grado 1 y entonces son cataratas que tal vez para el paciente no son perceptibles visualmente hablando. El paciente generalmente cuando se da cuenta de ellas es porque ya no está viendo nada o porque ya la visión se ha reducido en un porcentaje alto. Importante. Exactamente. Entonces, la valoración aquí, o tenemos una cultura que no es tan buena en cuanto a salud, y ya el paciente acude cuando ya tiene el problema, entonces prácticamente es una cirugía.
lo que puede ayudar a que la visión, pues de alguna manera, si la retina está bien, que ya ese es otro punto, mejore significativamente al momento de quitar esa catarata, que es obviamente con cirugía. Antes de entrar al tema de la cirugía y así con la catarata, doctora, me gustaría que nos ayudara a saber, la catarata es uno de los efectos, Sí. pero hay muchos más Claro. en la visión que genera la diabetes. ¿Nos puedes ayudar? Uno de ellos, por ejemplo, glaucoma, ¿no? Glaucoma, puede ser también edema macular, que también resta visión, puede ser, ¿qué más? La retinopatía diabética, prácticamente, que es la causa principal de todos estos efectos que son como secundarios, y pues a grandes rasgos son esos principalmente. La retinopatía diabética. ¿Qué es? Bueno, la retina es un órgano interno del ojo. Es el órgano que tiene las células que transforman las imágenes y la luz en energía que manda al cerebro, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de la retina, hablamos del órgano más importante, el que brinda la visión. Esa retina está oxigenada, tiene vasos sanguíneos que se encargan de mantenerla viva. Cuando hay una retinopatía diabética, hablamos de que no hay una oxigenación adecuada en esa estructura y entonces el mismo ojo, por sobrevivencia, empieza a crear vasos nuevos, que son venitas, que vamos a decirlo de alguna manera, de mala calidad, que se llegan a reventar y eso genera hemorragias o filtrados de algunos líquidos a la retina. Entonces estamos hablando de que esas células que se están encargando de la visión empiezan a tener cambios o degeneraciones que ya o dejan de transmitir la imagen o la transmiten de forma deficiente. De estos daños, de estas enfermedades que nos hablaste, ¿cuál es la más común? Catarata es la más común. Ahora, ¿hay dos tipos de catarata? Pues hay varios tipos de catarata. Hablamos de que son cataratas capsulares, son cataratas subcapsulares. Hay cataratas que también se llegan, ya dependiendo de la madurez, podemos hablar de que, lo que hablamos hace un rato del glaucoma, son cataratas ya hipermaduras también. Y bueno, pues este tipo de cataratas de alguna manera, pues depende la posición exacta del cristalino, que es como se les va a nombrar. Ahorita que mencionaste glaucoma, que es, hasta donde yo entiendo, no me he metido mucho a estudiar este tipo de cosas, pero por familiares, por amigos, invariablemente te encuentras con que pues, tengo glaucoma. ¿Quiere decir que es una catarata mal atendida? No necesariamente. El glaucoma puede ser un efecto de una catarata hipermadura, pero también puede ser una cuestión genética. Genética. Sí. Entonces esto se asocia también al tamaño de la cámara anterior, ¿vale? Que es donde se encuentra un líquido que se llama humor acuoso. Esto ya es puede o no puede estar ligado, pero si se liga a la catarata, generalmente es a una catarata muy madura, que ya no deja que haya un flujo de ese líquido, humor acuoso, y se empieza a hacer el acúmulo ahí, haciendo que la presión intraocular empiece a elevarse. Entonces, a la presión intraocular elevada se le llama glaucoma. Glaucoma. Hace un momento mencionaste que hablabas del cristalino, que por la edad, por el paso del tiempo, se va, recuérdame el título, el nombre. ¿Se va haciendo qué? ¿Hipermadura? No, se va perdiendo esa transparencia. Bueno, ¿nada más puede ser por edad o puede ser por otro factor? Hay factores genéticos, también puede ser por algún traumatismo, que puede ser un golpe, enfermedades crónico-degenerativas. Y pues son las causas, sobre todo las causas principales. Aquí en México, y lo que comentábamos hace un rato, la diabetes sí es uno de los factores principales de que los pacientes padezcan ese tipo de enfermedad en los ojos. Seguramente está considerada, pues, pero la diabetes es verdaderamente una asesina silenciosa. Claro. ¿Sí? Claro, te puedes levantar sintiéndote extraordinariamente bien, lúcido, claro, con una enorme energía, y cuando ves tus niveles de glucosa dices, ¿cómo? Si me siento re bien. Bueno, lo que pasa es que también los pacientes se acostumbran a manejar niveles que pudieran ser altos o no estar dentro de parámetros controlados. Entonces, cuando ya un paciente o un organismo empieza a sentir o empieza a estar acostumbrado a este tipo de niveles tan altos,
ahora se siente mal cuando se la llegan a bajar. Entonces, sí puede ser. Realmente depende, regresamos a lo mismo, el tipo de vida que lleve el paciente. Si es un paciente que no tiene una dieta, que no tiene hábitos de hacer ejercicio, que tiene un descontrol total. Ni tratamiento. Exacto. Hay muchos pacientes que llegan y dicen, bueno, es que no estoy tratando nada más con mi alimentación, pero yo me siento bien. Entonces ya al momento de hacer el estudio, pues te das cuenta de que tiene la glucosa disparada. Entonces, pues son muchos pacientes realmente. Claro. Déjame, ahorita que dijiste eso, y lo comparto con nuestro auditorio. Yo soy diabético, tengo ya 12 años con diabetes y yo me empecé a tratar yo mismo con alimentación y ejercicio, nada más. Y creo que todo iba bien hasta que el doctor me dijo, oiga, ya deje eso y póngase en forma. Tiene que tomar medicamento, tiene que atenderlo. Lo único que está haciendo es retrasar el momento de empezar a usar medicamentos y cuando los use va a ser no una pastillita, sino la inyección de insulina y situaciones mucho más graves. O sea, el proceso degenerativo de la diabetes es constante, no para si uno no lo trata de detener. ¿Es así? Es así. En fin. A ver, entonces estamos hablando, recapitulando el tema de la catarata, es uno de los efectos de la diabetes, puede ser que acelera la degradación de transparencia del cristalino, puede ser también por una cuestión de otras influencias de la misma diabetes, una catarata cortical creo que existe, y el otro tema es que es una de las enfermedades en el mundo que puede llevar a la ceguera. Exactamente. El 40 es una de las principales enfermedades que pueden llevar a la ceguera en el mundo. Sí. La diabetes es una enfermedad pues muy agresiva y si hablamos de los ojos, bueno, son efectos que no tienen pues de alguna forma solución. La catarata, regresando a ese tema, es una enfermedad que bien puede ser de alguna manera curada, ¿no? Y hablábamos de quitar la pieza, que es precisamente con el proceso de cirugía. Antes de eso, bueno, pues hay pacientes que pueden llegar a presentarla en un grado leve y bueno, pues unos lentes, protección solar, pueden hacer que el paciente la vaya sobrellevando. Pero hay un momento, final de cuentas, exacto, hay un momento en el que va a madurar esa catarata y bueno, pues va a tener que operar. Vamos a dar una pausa y vamos a regresar con temas interesantes. Prevención, eso es muy importante. Cómo evitar, cómo prevenir, cómo controlar y finalmente, si es el caso, cómo tratar con esta cirugía, ¿no? ¿Sí? Hacemos una pausa, regresamos aquí en Expedientes TVC. Estamos hablando de la diabetes y de la catarata. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC. Déjeme comentarle que estamos platicando con la doctora Karina Pérez Alcántara, médico oftalmólogo, y estamos hablando de la relación diabetes-catarata. Ya más o menos vimos todo el entorno, Karina, pero ¿cómo prevenir? ¿Podemos evitar una situación grave de catarata? ¿Los diabéticos principalmente? Sí se puede, y eso es precisamente con hábitos, buenos hábitos. ¿Cuáles son? Tener una vida activa, hacer ejercicio, tener una buena alimentación, obviamente estar acudiendo con su médico tratante y pues llevar el tratamiento en medicamentos, si el médico así lo ha indicado. Además de revisiones periódicas. Las consultas oftalmológicas están sugeridas, sobre todo para un paciente que ya presenta la enfermedad, la diabetes, cada 6 meses. Una vez al año, pues es lo mínimo que pudiéramos, claro. Exactamente. Pero pues sí es dar un seguimiento. Si es un hecho que la catarata se va a presentar en algún momento, a menos de esa forma la podemos retrasar. Y ese retraso de meses pudieran ser años. Entonces, prácticamente los hábitos son lo que van a prevenir y pues es las sugerencias que únicamente se pueden dar en un paciente que ya está diagnosticado como diabético. Sí, controlar la diabetes, controlar los niveles de glucosa en la sangre. Exactamente. Y recuérdanos, si tienes tú el dato, por supuesto, recuérdanos cuáles son esos niveles.
Los niveles de glucosa en un paciente diabético hablamos de que por debajo de los 140 miligramos sobre decilitro. ¡Wow! Ya me pusiste a temblar. 140, es por debajo de eso. Sí. Por arriba, ¿qué implica? Por arriba implica un descontrol total. Hablamos de que un 140 está en el límite. O sea, si pudiera manejarse por debajo está ideal. Ya por arriba de esos niveles, pues hablamos de que hay un descontrol. El cuerpo en sí tiene que trabajar de distinta manera con tanta glucosa en la sangre. Entonces, eso es lo que va afectando los órganos como tal. ¿Vale? Entonces, regresamos a lo mismo. La diabetes en sí es una enfermedad agresiva, de las más agresivas. Sí. Y pues sin cura. Entonces, no hay de otra. Una vez que el paciente se ha diagnosticado, hábitos, buenos hábitos, es lo que se debe de hacer. Estamos hablando, tú lo acabas de mencionar, Karina, una enfermedad, y yo lo decía hace un rato, un asesino silencioso. Sí. Hoy estamos hablando nada más de la catarata en la visión, en los ojos, sí. Pero son muchos los efectos dañinos de la diabetes en el cuerpo humano. O sea, estamos hablando principalmente el tema de los pies, de las cortaduras, las amputaciones, estamos hablando del riñón, del hígado. De todo. ¿De todo? De todo. Sí, realmente un cuerpo con glucosa en la sangre no trabaja de la misma forma, nunca va a trabajar de la misma forma. Hablamos de que la glucosa, en lugar de transformarse en energía, pues de alguna manera está ahí en la sangre sin brindar nada. Y entonces en un paciente que aún no ha sido diagnosticado y que ya la presenta, pues no va a tener ningún síntoma. Eso se va presentando con el paso de los años. Y bueno, pues ya en pacientes, por ejemplo, diabetes tipo 1, ya la enfermedad puede ser un poco más agresiva que en la tipo 2. ¿Por qué? Pues porque ya estamos hablando de que no hay producción de la insulina en el organismo, en el páncreas, y bueno, pues no hay con qué pasar esa energía, y entonces por eso los pacientes jóvenes empiezan a desgastarse un poquito más. Ok, a ver, ya vamos a entrar al tema del tratamiento, a la cirugía láser, y yo de entrada te preguntaría, ¿hay una diferencia, o a lo mejor es lo mismo, yo no lo sé, hay una diferencia entre la cirugía láser para la catarata y la fotocoagulación? O sea, esos disparos que dan sobre el ojo. Sí. Pues están relacionados en un paciente diabético, porque pues la fotocoagulación es precisamente para detener las hemorragias que ya se han generado por la retinopatía diabética. Y hablamos de detener si el paciente está controlado, porque si está dando la fotocoagulación, pero si el paciente sigue con un descontrol total, pues va a ser muy poco el tiempo que le va a durar, o bien no va a tener un efecto notorio. Entonces esa fotocoagulación, ¿qué es lo que hace? Bueno, regresamos a la retina, que es donde se generan la nueva neovascularización. Entonces empiezan a haber hemorragias. Empiezan hemorragias pequeñas, empiezan a ser más significativas con el paso del tiempo y con el descontrol del paciente. Y la fotocoagulación es un láser que se usa como para cauterizar esos vasitos que ya están generando la hemorragia. Muy bien, pero antes de llegar a eso, ¿puedes hacerlo vía una cirugía láser? Sí, la catarata como tal sí lleva la cirugía, muchos le llaman cirugía láser, y pues es la técnica, es una facomulsificación. Es la técnica pues más nueva, de fácil recuperación, y pues la más fácil también para el cirujano. ¿Vale? Entonces, ¿en qué tiempo se hace esa operación? Es muy rápida, tarda aproximadamente 20 minutos. ¿Y ya? Entonces, ¿sí? ¿Se soluciona el problema? Se quita la catarata, se pone lente intraocular y el paciente se va a su casa. Es de corta estancia. Hay que poner un lente intraocular. Sí. Ajá. Para evitar o para sustituir el lente natural que tiene el ojo, que es el que ya se ha opacado y el que se está cambiando. ¿Es costoso? Pues realmente dentro del área de medicina hay muchos costos. Al menos yo te puedo decir que donde nosotros estamos trabajando es una cirugía económica. Accesible. Sí. Más o menos 11,900 pesos por ojo. Ajá, por ojo. Por ojo. ¿Necesariamente son los dos o puede ser nada más uno el afectado? La catarata siempre se presenta en ambos ojos, pero puede ser
que en un ojo se llegue a madurar antes. Entonces, la cirugía se sugiere hacer un ojo primero, que es casi siempre el más afectado, y una vez que ha recuperado el paciente la visión, bueno, pues entonces hay que empezar con el otro. ¿Riesgos? El riesgo, pues sí, llega a haber riesgos como todas las cirugías, pero en sí son menores ya con esta nueva técnica. Ajá, es con anestesia. Sí, anestesia totalmente. El paciente pues realmente va a estar consciente porque es anestesia local. Sí. Wow. Sí, ya son técnicas muy, muy nuevas. ¿Sales caminando? Sí. ¿Y viendo? No, parchado el ojo operado, pero vas a ver inmediatamente en cuanto se quite el parche. Obviamente, para llegar a eso hay un diagnóstico previo, tratamiento específico para prepararse para la cirugía. Exactamente. Y ya todo ese tratamiento pues hay que verlo en consulta, en una consulta de valoración. Y eso es precisamente para determinar qué tipo de catarata es, la madurez de la catarata. Y pues una vez que se ha determinado eso, ya acordar la fecha. La clínica pues realmente da un servicio, es para pacientes que tienen toda la intención de operarse, es una clínica accesible en cuanto a costo y bueno, pues de alguna manera la consulta pues es muy rápida. Aunque también, de hecho, lo primero que tienes es saber si realmente tienes catarata o no. Claro que sí. Eso es lo primero. Recuérdanos rápidamente, ¿qué diagnóstico hacen? Cuando yo llego, no saben si tengo o no tengo catarata, no saben siquiera si soy diabético o no. El estudio que me hacen, ¿qué puede dar como resultado? ¿Qué enfermedades? Bueno, la prueba de consultorio se realiza agudeza visual, que es una de las pruebas básicas. Se realiza biomicroscopía, que es precisamente ya para revisar estructuras internas en cámara anterior y además de eso, bueno, hay que checar las topografías, hay que checar grosor corneal, hay que checar, en la biomicroscopía también se hace otra prueba que se llama gonioscopía y eso es para checar ya la parte interna, que es la retina y bueno, pues ya es un compuesto, ¿no? De ver cómo está la retina para ver si realmente vale la pena operar una catarata. Todo eso. Todo eso. Ahora, ¿ese estudio qué tiempo nos lleva? Aproximadamente 30 minutos, 20, 30 minutos. Y haz de cuenta que sales con que el paciente necesita cirugía láser. En ese momento se programa su cirugía, ¿en qué tiempo? Se puede programar, nosotros trabajamos los días domingo, los días domingos son días de cirugía de catarata. De cirugía, ¿sí? Y se puede programar para la fecha próxima, que sería el domingo siguiente a la revisión. O sea, rapidísimo. Sí. Tienes que atender rápido. Sí, y hay que hacer nada más unos estudios previos que ya se da la orden en el momento de la valoración. Así es. Y el domingo 30 minutitos más y se acabó. Exacto. Sales, vas a tu casa y hay un periodo de recuperación. Sí, hay un periodo de recuperación, sobre todo en cuanto a no esfuerzos, no agacharse, no cargar cosas pesadas. Y ese es de un mes, idealmente. Idealmente. ¿Y cuándo saber si fue exitoso? Al día siguiente hay que hacer la primera revisión, posterior a la cirugía. ¿En qué consistiría el saber que va Pues bien? hay que checar nuevamente con el biomicroscopio cómo están las estructuras, si hay inflamación y mandar nuevamente el tratamiento. Pues estamos hablando de 12 millones de diabéticos en México. Sí. Y estamos hablando de la diabetes como una de las principales causas de catarata en México y de ceguera en el mundo. Sí. O sea, urge que la gente tome cartas en el asunto, los diabéticos especialmente, y se hagan un chequeo oftalmológico. Claro. Por lo menos cada 6 meses, dices. Sí, por lo menos una vez al año. Por lo Idealmente menos, cada 6 meses. Claro que sí. Pues, Karina, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo creo que para quienes hoy tienen diabetes o tienen algún familiar con diabetes, creo que les queda mucho más claro la necesidad y la urgencia de atenderse, de prevenir antes tener que resolver, ¿no? Sí. De curar. Sí, es cierto. Karina Pérez Alcántara, doctora, muchísimas gracias. Gracias, igual. Muy amable. Y aquí, por supuesto, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC.